el pasado. A ver. Cuando yo fui a la escuela, no había posibilidad de hacer compras en ninguna tiendita. ¿Cómo? Nosotras tuvimos horario quebrado. Íbamos a la escuela de 7:30 de la mañana a 12 del día y regresábamos a las 2:30 de la tarde. ¿Cómo? Ajá. Entonces, y llegabas desayunada, y te ibas a tu casa a comer temprano, y en la tarde, cuando había, nos daban limonada. ¿Ese era lo divertido del día, la limonada? Sí, no, o sea, y además estaba expresamente prohibido llevar cosas de comer. Madre santa. O sea, piensen que fue hace muchos años. No tanto, no tanto. Pero, Oye, pero ahorita que le estaba yo escuchando, ahí está el problema del anacronismo, cuando los valores que traemos nosotros los aplicamos al presente. Lo más importante para mí no es solo lo que entra a la boca, sino lo que se dejó de hacer. Okay. Tú fuiste un niño que seguramente, Gastón, rodabas por todos lados. Andaba corriendo por todas partes. Ahora, los niños están con su tablet, con su celular, Nos da miedo que salgan a la calle a asomarse. Sí, porque carambas, lo atropella el coche, lo roban, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ha cambiado completamente la dinámica, inclusive en el seno de los hogares. Sí. ¿Quién va a llegar a las 12 del día para que haya alguien en la casa que le dé su comida a la niña, al niño? Sí, claro, su ensalada. No hay manera, sí, no hay manera. No hay manera. Entonces, bueno, en fin, es todo un tema. No. Me metí porque vi eso que tienen ustedes enfrente. Pero además, véanos, nomás el cinismo de estar hablando de comida decente en las escuelas. Dulce María Sauri es la voz que está escuchando. Federico Berrueto, ¿qué te tocaba en el recreo a ti? No, justamente teníamos el mismo esquema, era otra época, sí, efectivamente. Ya en la secundaria no, en la primaria sí lo teníamos. Y verdaderamente, pues son mundos distintos, mundos aparte, lo que sucede ahora, ¿no? Creo que de una u otra forma uno tiene la convicción, no necesariamente es el caso, pero es la idea que uno tiene, que antes éramos más felices, éramos más sanos. Sí, hacíamos más ejercicio, hacíamos muchas cosas más. Pero bueno, oigan, pues muchísimas gracias por venir. Andamos hablando de temas que... Y por irrumpir. No, por favor, ese es un honor, ese es un verdadero honor. Es parte de la agenda de este país. Pero les queríamos preguntar, ¿a qué semana, entre aranceles sí, aranceles no, entre a los coches hasta dentro de un mes, Donald Trump sale y le dice a las constructoras, vengas a Estados Unidos a construir, la presidenta llamando un meeting el domingo que yo todavía no alcanzo a entender, me recordó mucho a López Portillo que llamó en algún momento a un meeting creo que fue con lo de la nacionalización de la banca. Llamó a todos, o sea, la estatización de la banca. Exacto. En fin, traemos un enredo además local que ahorita lo tratamos en esto de la expulsión, que ahora ya un abogado nos explicaba, Alex, hace un momento, no es expulsión de los narcos, es destierro, porque nada más se pueden expulsar a extranjeros. Exactamente. A mexicanos no se les puede expulsar. En fin, traemos mucho ruido y me gustaría mucho conocer su opinión de lo que ves en este caso, Fede, los aranceles, el meeting del domingo, los insultos de Trump. Bueno, primero, si no fuéramos mexicanos, estuviéramos compadeciendo a la presidenta de México. La verdad es que nos debemos nosotros que sentir humillados y ofendidos. Es muy complicado el momento para el país y desde luego para el gobierno y para la presidenta. Yo dos reproches debo poner muy en la mesa. Primero, esto de envolverse en la bandera nacional y que la soberanía y todo ya hasta parece cursi, pero además estar conscientes de que incurrimos en dos faltas graves a la soberanía nacional. La primera tiene que ver con haber permitido que sobrevolaran aeronaves militares en el territorio nacional realizando actividades de espionaje. Eso se llama violar la soberanía nacional, aunque el gobierno la consienta o la deje pasar. La segunda es esta llamada expulsión, envío, no sabemos cómo poder calificar. ¿Por qué? Porque la única manera de enviar a un mexicano a otro país para efectos de justicia penal se llama extradición. De otra manera, dejamos a la persona en un estado total de indefensión. Y eso es una responsabilidad del Estado mexicano. Los señores son criminales, efectivamente, pero también los criminales tienen derechos y también los criminales tienen un régimen para este tipo de situaciones que se llama la extradición. Y el hecho de que imputemos al Poder Judicial Federal
la causa o la explicación o justificación de por qué los enviaste, se me hace además un acto de cobardía. Pero bueno, dicho esto, el problema es lo que viene hacia adelante. La señora presidenta se dice pues, que ella no entiende. Bueno, pues claro que no va a entender si ella creía que Donald Trump era transaccional. Quiere decir que haciendo concesiones él iba a retirar los aranceles. Los aranceles tienen otro cálculo y lo dijo claramente en el Congreso. Él cree que salva el alma de su país a través de los aranceles porque va a regresar a Estados Unidos otra vez a hacer la manufactura, la fábrica del mundo. Trae esa fantasía. Es un error y un error que le está costando tanto que ahora ya tiene que estar revisando porque la reacción de los mercados ha sido profundamente y claramente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que Trump tiene modo, pero el modo no está en nosotros, lo que nosotros hagamos o concedamos. El modo tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos en la sociedad norteamericana: el comportamiento de los mercados y el comportamiento de la opinión pública. ¿Sirvió de algo el envío? No sirvió absolutamente de nada y pueden seguir enviando. Ni siquiera hubo un reconocimiento. Pero además, no es cierto lo que dice la presidenta, que fue una decisión, todavía ayer lo comentó, porque porque había una suerte de acuerdo de los criminales con el Poder Judicial, con los jueces. No, fue un pedimento de las autoridades norteamericanas, ya lo dijeron, y además ni siquiera lo reconocen, lo ven como lo están viendo con todo el mundo, como el éxito de la mano dura de la imposición frente a ellos. No conocen ni socios, ni amigos, ni aliados, ni vecinos. No, todo interlocutor enfrente es alguien a quien dominar, a quien vencer. Dulce. Mira, yo me imagino esto como en una historieta en que el monstruo, el Morlock, al que había que llevarle toda clase de sacrificios con tal de saciar ese apetito y esa ansia, para que no se llevara a quien fuera, sino solo a quienes decidían que deberían entrar. En la historieta, los que deciden entregar son los inocentes. Aquí, muy culpables, pero pues fueron estas personas, que por cierto estaban compurgando penas en las cárceles mexicanas, penas. Incluso esta aseveración de que los iba a liberar el Poder Judicial es insostenible. Solamente 2 entraron en el paquete sin proceso. Pero yo me pregunto si tenemos la posibilidad como país, como Estado mexicano, simplemente de ofendernos. O sea, podemos estar lo ofendidos que queramos. Podemos sentirnos porque lo estamos humillados. Pero ¿qué es o cuál es la actitud para enfrentar estos tiempos? ¿Es la actitud de Chamberlain, por usar el ejemplo de moda, primer ministro de Inglaterra, que intentó aplacar al Morlock de Hitler dándole parte del territorio de lo que después fue Checoslovaquia? Y que llegó orgulloso de regreso hasta que se dio cuenta que había pasado. O nos vamos con la actitud de Churchill. El Churchill que dijo, cuando para evitar una humillación cedes, para no tener la guerra, acabas humillado y con guerra. Entonces, ¿cómo puede expresar el Estado mexicano su reacción frente a esta situación? Porque, con todo respeto a Calimán y a su fiel escudero, ya no da serenidad y ¿cómo es? Paciencia. Ya no da. Y lo de el próximo, llámese como se llame, asamblea informativa, mitin o lo que sea, me parece no solo innecesario, incluso riesgoso para los propósitos de la presidenta, la pauta que quiere dar a los próximos días. ¿Qué va a decir allá en el mitin? ¿Y qué mensaje le manda también de regreso a Estados Unidos? Estados Unidos. Lo peor que nos puede pasar es que Estados Unidos ahí se sienta ofendido o se justifique la ofensa que sienta Donald Trump. Si vimos en el encuentro con Zelensky que Zelensky no dijo prácticamente nada, solo porque no se tendió a darle gracias y a sacar su copal para echarle inciesto a Trump. Pero es que a todos les ha ido mal, a Macron también.
Pero hay de males a males, ¿eh? Hay males con dignidad Sí. y males humillados. Sí. Y otros que se han puesto de tapetito, ¿verdad? Pero tampoco les ha servido de mucho, ¿verdad? Yo creo que releyó el primer ministro de Canadá y decidió, eso sí, ¿verdad? Mejor no aceptar la humillación, ¿verdad? Y emprender la guerra, pero él vivió la humillación también. Sí. Que ya le volvieron a decir Pero- gobernador. Pero fíjense las ironías de todo esto. Justin Trudeau era un claro perdedor en la próxima elección. Actualmente su partido está empatado. O ¿Ya sea, subió? tiene posibilidades de mantenerse en el poder cuando era claro perdedor antes de... O sea, Trump, el efecto Trump justamente lo levantó. Bueno, eso está ocurriendo también en Ucrania con Zelensky, está sucediendo en muchos lados, porque los Estados Unidos están redefiniendo su papel, y digo no Trump, los Estados Unidos, los términos de su liderazgo en el mundo, y están acabando con el orden derivado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, donde tú estableces autoridad a partir de tu fuerza económica y fuerza militar, pero ya hay un abandono claro sobre lo que son las causas fundamentales que tienen que ver con la democracia liberal. De hecho, Trump es muy parecido a Putin en este expansionismo territorial y desentendimiento de lo que son las reglas propias de la democracia. Afortunadamente, el sistema norteamericano está dando muestras de contención. Y pues, por un lado la economía, por otro lado la judicatura, o sea, la corte lo está frenando una y otra y otra y otra vez, con además una decisión de la sociedad norteamericana. Trump tiene que obedecer a los jueces. Lo contrario de lo que sucede aquí en México, donde creemos que la justicia está por encima de la legalidad. Y llama mucho la atención las primeras encuestas respecto a la sensación que tiene, ¿no?, la gente y la población allá, en las que en la mayoría están, cuando le preguntan a la sociedad, oye, ¿crees que la economía de Estados Unidos va por el camino correcto? Están en contra de Trump. La mayoría, con excepción de migración. Con excepción de migración, y además creo que es un proceso, o sea, eso se va a ir acentuando, sobre todo si él persiste en esta política de aranceles. La política de aranceles tiene un impacto, al menos en el corto plazo, inflacionario, eso es inevitable, pero no solamente es disruptivo de toda la producción. Además, los países, y Estados Unidos es un buen ejemplo, son fuertes no por la manufactura, sino más bien por su liderazgo en el área de tecnología y servicios. Entonces, esta idea que tiene Trump es una idea totalmente errónea, donde incluso sus propios aliados están preocupados porque está conspirando contra el sistema económico norteamericano. Oye, Dulce, antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que se veían eran expansiones de los países, de los imperios. Llevamos varias generaciones desde el final de la Segunda Guerra sin ver precisamente esta intención, y todo parece indicar que eso es lo que pretende entonces Trump, como lo acaba de decir Federico. Pareciera que se quiere quedar con Groenlandia, pareciera que se quiere quedar con el Canal de Panamá y seguirse expandiendo, pero ahora del lado de los rusos, favoreciendo a los rusos. Los europeos yo creo que están despechados porque siempre han hecho lo que Estados Unidos dice y ahora les quedaron mal. En fin, está muy confuso. Yo es que estoy muy preocupada porque me parece que Donald Trump se quedó anclado en el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, el mundo del Bretton Woods, en el que se dividieron las esferas de influencia mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, ante una Europa virtualmente destruida por los resultados de la guerra, y un Japón, pues no solo virtual, sino realmente destruido por las bombas nucleares como parte final de la guerra, ¿no? El único país, la única región desarrollada que conservó todo, es más, fortaleció sus capacidades económicas, industriales especialmente, fue Estados Unidos, el norte de América. Y Estados Unidos fue la fuerza motora que reconstruyó el orden económico mundial. Y que, claro, veía yo los mapas de las exportaciones estadounidenses a principios de la década de 1990. ¿Verdad? El mapa mundial es prácticamente, si asignamos el azul, ¿verdad?, con unos chispacitos que había, ¿verdad?, de las exportaciones europeas,
¿verdad? Y prácticamente no había China. Ahora es exactamente al revés. China, el rojo, ¿verdad?, domina el mundo. Entonces, querer restablecer el orden post Segunda Guerra Mundial no solamente es virtualmente imposible, porque ahorita voy a decir el último factor, que para mí lo hace imposible, sino sumamente utópico o distópico, porque no, pobre palabra utopía, no la voy a usar para eso, distópico e inaplicable. Y a lo que me refiero es que recordemos que hasta 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética, la política fue la que por sus siglas se conoce como MAD, Destrucción Mutua Asegurada. El arsenal nuclear de los Estados Unidos, el arsenal nuclear de la Unión Soviética, que eran los dos principales, que aseguraba que nadie iba a tirar el primer misil porque la respuesta terminaba en forma contundente. Ahora ni siquiera eso, porque ya la amenaza nuclear está, pero hay otra clase de amenazas tremendos. Por ejemplo, un apagón cibernético, que te tumben los satélites. O sea, vamos a entrar a un terreno inimaginable en que la gran disputa está en la parte científica y tecnológica, ¿verdad? Y Estados Unidos en ese terreno va perdiendo espacios. Oigan, y un tema más, nos bajamos a lo local en el tiempo que nos queda. Se votó por unanimidad la reforma al Poder Judicial en Yucatán. Es una buena noticia. Se yucatequizó parte de lo que se alcanzó a poder de todo lo que venía de México. Es una buena noticia, ¿no? Yo creo que, ayer ya salió en el Diario Oficial de la Federación, ya está. Bueno, yo creo que las condiciones son distintas. Da lugar al optimismo el que haya habido consenso, acuerdo plural. Desde luego que hay dos partes de una reforma. Uno es su diseño y segundo, su aplicación. Viene la parte de la aplicación y ojalá aquí impere pues esta idea donde a cualquier estado, a cualquier país, lo que le conviene es tener un sistema judicial que garantice derechos. Y para que garantice derechos debe estar distante de la política. Eso es lo importante. Ya, cambiaron las reglas para que puedas competir, en fin. Yo voy a ver con mucho interés y atención la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Creo que en Yucatán se está logrando algo que desafortunadamente no se pudo hacer a nivel nacional. Y no es porque los yucatecos seamos muy buenos. Es porque la sociedad yucateca tomó la prudente decisión de no poner todos en el huevo de la canasta de Morena. La prudente decisión que permite que no tenga mayoría calificada Morena y sus aliados en el Congreso del Estado. Que se haya visto obligado el grupo parlamentario de Morena y por lo tanto el gobierno a negociar con las oposiciones en el Congreso para construir la mayoría. Esto da un cambio gradual, porque a final de cuentas, independientemente de que si el método es mejor elegir a los jueces o hacerlo como se venía haciendo por propuestas que calificaba el Congreso, el hecho es que de 15, 6 van a quedar. Ya platicaremos en otro momento cuáles son los 6, pero van a quedar. Y 9 van a ser electos. Que no se pone una fecha inamovible para la elección, porque obviamente no se puede al 1 de junio, ya no hay tiempo, pero se dice 2026 o incluso llevarla hasta 2027. Entonces vamos a tener un espacio, vamos a decir, en que no va a ser la inestabilidad la que va a reinar en el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y me pareció también muy atinado los filtros que pusieron para las personas que sean consideradas para competir, ¿no? Claro. Uno de los que me parece de mayor interés es la reivindicación del 9 de promedio. Sí. Pero si la combinamos con los años de experiencia que se van a exigir para poderse inscribir, vamos a evitar que algunas tentaciones de escuelas de derecho, de estas que proliferan, empiecen a decir, te garantizamos la salida
en 2 años y con promedio de 9.1. Y ya como ministro. Absolutamente, bueno, Pase automático. Y los años de Pase automático. experiencia. Efectivamente. Pero fíjate, hay una cuestión que sí creo yo. Yucatán tiene ventajas competitivas, viene una situación muy complicada para el país y el hecho que Yucatán pueda avanzar en un tema que para la economía y para la sociedad en general es de la mayor relevancia, es la certeza de derechos. Y la certeza de derechos pasa por un poder judicial confiable. Sí, totalmente. Dulce María, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Acuérdese de seguir a Dulce María Sauri. Le pone @dulcesauri, así es como la puede seguir. Federico, como siempre, un gusto tenerte. Muchas gracias. @Berrueto, sígalo, por favor. Vale muchísimo la pena también.